Hola a todos, amigos del canal de YouTube de pokeryAjedrez.com. Os habla el maestro Fi de Óscar de Prado y ya estamos aquí de nuevo, en este caso con la primera ronda del Grand Prix de Tashkent, que se juega en Uzbekistán, apenas una semana después de que terminara, 5 o 6 días, ¿no?, de que terminara el Grand Prix de Bakú. Pues ya tenemos una prueba más de estas, la segunda de estas 4 que componen el ciclo 2014-2005 del Grand Prix. Tenemos perdón, muchos jugadores iguales y hay algunas novedades. Básicamente en referencia al último Grand Prix entran Giri, entra Jobava, entra Vachier-Lagrave y Yakovenko. Vale, en este torneo descansan algunos jugadores, pues como Svidler, por ejemplo, como tampoco está jugando Lenier Domínguez, etc. Básicamente en esta primera ronda del Grand Prix tuvimos Giri-Gelfand, una partida que fue tablas. Giri, que viene de ganar a Shirov, y el match está décimo del mundo, no, séptimo del mundo, perdón. Está subiendo. Mamedyarov, Andreikin, perdió un final también tremendo, entró un final con peón de más, un final de torres, y se las arregló para acabarlo perdiendo, un fallo bastante grande. Nakamura ganó a Jobava, el debut del georgiano, que también venía de jugar esta semana un match donde ganó a Timan, también claramente, en Unive. Pues bueno, ha empezado con derrota ante Nakamura. Y la partida del día que vamos a ver, lo más sorprendente, ha sido la partida Caruana-Vachier-Lagrave, que ha ganado el francés con negras. O sea que Caruana, digamos que sigue evidenciando quizás pues cierto cansancio, bueno, no está jugando muy fino, y esta es la partida que vamos a ver, y ha comenzado perdiendo. A pesar de que el otro torneo acabó ganando con Gelfand, y van los dos líderes en el Grand Prix, ya no hizo un torneo muy contento, de mucho nivel, al que nos estaba acostumbrado estos últimos meses, y aquí pues comienza muy mal, con blancas, con una derrota. Y bueno, quizás pues se puede empezar a hablar ahora pues muchas cosas, ¿no?, sobre Caruana, ¿no? Si quizás fue una burbuja, ahora está explotando, hombre, mantener su elo es difícil, y quizás lo que haya sido es que haya jugado demasiado. Igual este torneo se le puede hacer muy largo, aunque confiamos en que Caruana pues todavía se pueda recuperar, pero bueno, quizás eso, veremos cómo evoluciona. Este no ha sido el mejor comienzo. Y luego Kashindanov tablas con Yakovenko y Rayabov tablas con Karyakin. Las partidas comienzan a las 11 de la mañana, hora española. Se juegan en Tashkent, Uzbekistán, la ciudad local de Kashindanov. Y bueno, vamos a empezar ya con esta primera partida del día. Fue una siciliana, Vachier-Lagrave, se jugó, bueno, nada, Naidov con F3, E5, y al final tenemos el llamado ataque inglés. Todo esto es muy conocido, en roque largo, en roque corto, caballo BD7, G4. Aquí tenemos el primer momento clave. Esta posición es más o menos la más jugada, y aquí, bueno, las blancas han utilizado varias continuaciones, pero sobre todo la principal es G5, ¿no? Es la que en principio parece que da ligera ventaja de las blancas, bueno, la más jugada, y en teoría se considera la mejor, ¿no? Hay otras alternativas en esta posición, por ejemplo, Rey B1, también se ha jugado H4, Dama F2, se han jugado muchas, ¿no? Y la alternativa, Torre G1, que es la de la partida, que también se ha jugado bastante, y sobre todo también entre algunos fuertes jugadores de la élite, aunque ya no cuenta con la aprobación de Houdini como es la mejor, pero bueno, esto no es muy importante a estas alturas de partida. De hecho, G5 había sido la elección de Caruana contra Gelfand en Moscú en el año pasado, y también una partida Svidler-Ponomaryov ya más antigua, por poner un par de ejemplos, ¿no? A G5 hay dos jugadas principales, se considera B4 la mejor, o caballo H5. Esto, por ejemplo, lo que os decía de Svidler-Ponomaryov, que se había jugado esta partida, una posición, yo creo que el blanco está un poquito mejor, y acabó ganando. Y G5, B4, que es la crítica, tras caballo E2, caballo E8, F4, A5, fue esta famosa partida, muchos conoceréis, que acabó ganando Gelfand el año pasado, ¿no? Ya, aunque bueno, las blancas están bien. Creo que por ahí debían de seguir los tiros, y quizás Caruana, no sé si para evitar preparación, evidentemente, pues decidió jugar la variante de Torre G1, que ya os digo que a mí me parece un poquito peor que la de G5. Vachier jugó caballo B6, la alternativa, por ejemplo, B4, se le habían jugado una partida Carlsen contra Buxianzi en Bilbao 2007, bueno, Carlsen ya tenía 2700 por aquella época, casi como el chino Bu, tenía un poquito menos, también es interesante. Y Carlsen jugó aquí caballo A4, que no parece la mejor, parece la correcta, caballo D5 con igualdad, pero bueno, caballo B6 es bastante común. Y ahora caballo A5,
Tenemos varios ejemplos aquí, sobre todo G5 es la gran alternativa, y de nuevo se puede retirar el caballo, por ejemplo a H5 como la partida Sigalko-Borovikov, también se puede jugar a caballo D7, sería más normal, y tras caballo D5 pues tenemos una posición interesante que se dio en la partida Morozevich-Vallejo en Montecarlo 2006, donde Paco acabó ganando esta posición. Parece que las negras están bastante bien aquí. Entonces caballo A5 se supone que es un poco mejor, el caballo tiene dos objetivos desde A5, no solo evidentemente amenaza ir a C6, sino también controla la casilla C4. Aquí se juega torre C8, una partida por ejemplo dama C7, se vio en Anand Bambueli, Monte Carlo, también G5, caballo D7 y de nuevo caballo D5, temático. Esto es bastante similar, podría ser lo de la partida que vamos a ver luego. Y dama C7, podríamos llegar por transposición a la partida. Esta partida acabó ganando Anand. Aquí encontró una jugada muy fuerte, G6, consiguió ventaja y acabó ganando en pocas jugadas, además, en 25 jugadas, ¿no? Tras torre C8, G5 y de nuevo caballo H5. El ejemplo aquí, la alternativa era caballo E8. Encontramos una partida entre Leco y Svidler en el año 2007 de México, donde habían jugado, por ejemplo, A3, dama C7, rey B1 y aquí D5. El negro tampoco tuvo muchos problemas en esta posición. Tras alfil E6 la posición está equilibrada y acabó en tablas, ¿no? Caballo H5, jugó Bacher, rey B1 y aquí dama C7. Esta jugada sí que es muy poco utilizada en este momento, ¿no? Las alternativas principales son caballo F4, que se había jugado bastante, por ejemplo, A3, y ahora contra A3, pues dama C7, se vio en Domínguez Bambeli o en Leco Anand, partidas del año 2010, 2013, Leco Anand en Wicancy el año pasado, dama C7 se había jugado bastante, y contra A3 G6, que también es temática, no solo ahora, sino la jugada antes, como veremos ahora. Y, por ejemplo, H4, dama C7, tomaron aquí, caballo D5, y fue un Anand Topalov el año pasado, Noruega, partida que acabó ganando Anand. O sea que, bueno, en Sandnes, en el torneo este de Noruega. Entonces, bueno, también es una línea a tener muy en cuenta. Y quizás aquí Bacher quiso mejorar un poquito todos estos juegos, aunque el ordenador da casi por un igual las tres jugadas, ¿no? Dama C7, que no se había utilizado mucho, caballo F4 o G6 directo. G6 directo, tenemos algún ejemplo, por ejemplo A3, también se ha jugado H4, A3, dama C7, caballo D5, siempre esta misma maniobra, donde las negras producen una buena simplificación de piezas, y aquí torre G4, ¿no? Por ejemplo, alfil D3 se jugó en Tersa-Kayan contra Wei Ji en Atenas 2012, y torre G4, caballo G7, H4, dama C7, con también posición más o menos equilibrada, en Svidler-Sigurov, en Rusia 2014 este año, aunque Svidler acabó ganando esta partida. Está bien a tener en cuenta. Pero bueno, en este caso es Bacher el que escapa un poco de las posibles jugadas, líneas más usadas en esta posición, y juega dama C7. Aquí viene caballo D5, jugada temática. Ya solo encontré un ejemplo, sería una novedad según mi base de datos. Bueno, no, una novedad no, pero en esta posición en concreto sí que sería, por este orden, el único que habría llegado a esta posición. Se había jugado H4, que es en Damjanovic contra Arsovich, en Belgrado 93. Tras caballo D5, ahora se jugó caballo por D, E por D, alfil por D, dama por D y dama por A5. Y ahora sí, por transposición, volvemos a estar en terreno conocido, con varios ejemplos, ¿no? Y aquí Caruana jugó alfil D3. La alternativa, de nuevo, muy interesante, es torre G4, jugada temática que hemos visto varias veces en algunos ejemplos que ya se había utilizado. Y, por ejemplo, si dama C7, alfil D3 ahora. Y aquí, por ejemplo, dama C6, ¿no? Esto se había jugado tras dama por y torre por A4, peón por y torre por. El blanco estuvo un poquito mejor y acabó ganando en Kramnik-Vallejo, Monte Carlo. Como vemos, Vallejo había jugado varias veces esta línea en su momento, ¿no? Es interesante. Contra alfil D3 también se puede jugar G6. Incluso quizás puede ser un poco mejor, H4, dama D7, esto se jugó en Sigalko contra Didisko, en Minsk, Bielorrusia 2007, una partida posterior, y parece que el negro consiguió la igualdad, ¿no? Y también aquí, en vez de alfil D3, en la partida que se jugó en vez de torre G4, perdón, hay la jugada C4, pero bueno, esta se jugó en 2013, me parece que el negro queda bastante bien. Vamos a ver que luego Caruana jugó una jugada como esta, bastante similar. Y aquí jugaron torre B8, pero sería mejor incluso caballo F4, que podría ser similar a la partida. Y se jugó la partida entre Maki Uro y Hartikainen en Finlandia 2013. Caruana juega alfil D3, aquí juega en G6, ahora jugada bastante
también bastante temática, y C4. Esto sí que ahora, según mi base, sería una novedad, y creo que es una jugada un pelín dudosa. De nuevo, torre G4 parecería la mejor jugada, y si por ejemplo caballo F4, alfil por, peón por, H4, torre C5, dama D4, torre E5, y aquí, bueno, las blancas pueden comer un peón en F4, aunque tras torre 1 pues parece que hay cierta compensación, pero bueno, estarían las blancas con la iniciativa, con un poquito peón de más, y ver si las negras pueden tener suficiente compensación. También se jugó aquí alfil E4, dama C7 y alfil D5, y las blancas acabaron ganando en Cerebu contra Onischuk en Alusta 2011. O sea que bueno, sería la jugada, yo creo que sería la jugada clave aquí, ¿no? Torre G4 quizás es la mejor jugada blanca, también se puede jugar alfil E4, pero creo que torre G4 sería la jugada correcta, ¿no? Las negras tampoco tienen por qué jugar caballo F4 como la partida, podrían jugar caballo G7, intentar venir quizás por E6, tener otra ruta, ¿no? O volver con la dama D8, hay más jugadas interesantes, ¿no? No creo que caballo F4 sea la mejor. Caruana juega C4 y la verdad que a partir de aquí el juego de Bacher es bastante bueno, incluso yo creo que quedan con ligera ventaja. Viene caballo C4, las blancas toman y ahora C por B, tampoco me gusta esta jugada, ni C4 ni esta, creo que era mejor H4, tratando de intentar, en un momento dado si se puede, intentar abrir la columna y conseguir algún cierto contrajuego. Este C4 creo que abre innecesariamente el flanco de dama, C por B, A por B y tras dama por B5, dama A7. Bueno, objetivamente la posición de materialmente está igualado, pero aquí vemos una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, aparte de la debilidad del peón de G5, es las posibles debilidades de las dos columnas abiertas, que puede ser para las torres negras, ¿no? Aparte, el alfil va a tener esta diagonal muy fuerte a su servicio y el alfil blanco, sin embargo, como veis, no tiene forma de atacar. El ataque H4, H5 y abrir la columna es bastante lento. Con lo cual las negras van a tener, creo que muy buena compensación. De hecho, con peón de menos aquí están un poco mejor, ¿no? Tras alfil E4, sigue torre C7, tratando de evitar cambios en B7, alfil D5. Primer momento en el que creo que las blancas ya debían de haber jugado H4. Aquí Caruana vuelve a estar en una fase en la que demuestra que no está en buena forma. Aquí jugó alfil D5, aquí le jugaron dama F2, idea interesante de Bacher, que también, por supuesto, torre B8 era una muy buena jugada, aprovechando las columnas abiertas con la dama y el alfil. El alfil puede venir a F8 y G7 para tener esta gran diagonal, se va a poder reciclar. Jugó dama F2, y bueno, esta jugada está bien también, porque de momento también toca un poco los peones, ¿no? del flanco de rey. Y aquí viene dama B3, una jugada que no me gusta. Creo que H4 era la jugada correcta de sacrificar el peón, sacrificarlo en H4. Vemos que, por ejemplo, si dama H4, dama E2, ahora la dama negra puede quedar un pelín encerrada, ¿no? O tener amenazas de incluso de poder atacarla con un ataque continuo, ¿no? Conseguir unas tablas, ¿no? Creo que si, por ejemplo, torre FC8, ahora A4, y aquí las blancas tendrían compensación, ¿no? Por el peón entregado, ¿no? Por ejemplo, contra H4, si torre FC8 directamente, entonces dama B3 otra vez. Aquí tenemos la ventaja de que tocamos el peón de F7. Y dama C2, que podría ser quizás lo que le pudo dar miedo, en este caso a Caruana, vemos que tras rey A1, y si torre FC8, simplemente A3. Y ahora tras alfil F8, claro, con idea de colocar el alfil en G7 y presionar este punto, tenemos justo, parece que llegamos a tiempo, ¿no? Torre G1, las blancas, y si alfil G7, torre 8, jaque, torre por E8, dama por E8, y tras cubrirnos, pues dama E1. Y parece que la posición está equilibrada en este caso, ¿no? Sigue siendo un poco peligrosa, pero bueno, las blancas podrían aquí respirar mucho más tranquilas que en la partida. ¿Por qué no me gusta el dama B3? Bueno, evidentemente, tras dama por B2, dama por H2, es cierto, A4, es cierto que hay cierta compensación, pero el problema no es solo que ya las blancas hayan comido este peón, las negras tengan un peón de más, es que este también está débil, ¿no? Y en un posible final, los peones negros van a correr más rápido que los peones blancos. Por eso creo que aquí, aunque objetivamente
los módulos van a dar una ventaja, pues igual rondan el 0.20, 0.25, 0.30, bueno, vais a ver que no es una ventaja muy amplia por el peón. Las blancas es cierto que tienen las piezas centralizadas, presionan F7, pero a la larga cualquier mínimo fallo de las blancas les va a llevar a la derrota. De hecho fue lo que pasó en la partida, como vamos a ver, dama F2, aquí la dama vuelve a entrar en juego, cosa que en la otra variante, ¿no? con H4, la dama quedaba mucho más fuera de juego, porque quedaba encerrada, por eso creo que era mucho mejor, creo que bastante evidente, perdón. Torre C1 y aquí torre A7, de nuevo una muy buena jugada. Creo que cambiar torres y comer el peón directamente dejaba a las blancas algo de contrajuego con torre C7 y posibilidad de recuperar el peón de C7, ¿no? Y si rey G7, pues podemos tomar aquí, y incluso si alfil de 8, torre aquí, bueno, tendríamos aquí cierto contrajuego, ¿no? Por ejemplo, contra rey H6, pues torre por D6, hay varias opciones, ¿no? Entonces no hay que dejar contrajuego al blanco, torre A7, que no entre en la séptima, y aquí Caruana, pues la verdad que tampoco sabía muy bien qué hacer, y empezó con jugadas un poquito débiles. Quizás torre G4, intentando de presionar este peón, hubiera sido directamente un poco mejor, pero jugó dama B4, que también, aunque toca el peón directamente, dama 3, la dama lo defiende y se coloca en una casilla un poquito mejor, y torre C de 1. Aquí de nuevo, quizás dama B5 era un poquito mejor, torre C de 1, aquí dama I5, colocamos la dama de nuevo en una casilla mejor, dama B5 y rey G7. También se podía jugar torre C8 directamente. Bachier prefiere sacar al rey de algunos posibles temas tácticos y de que coman en F7 con jaque. Y ahora tras alfil C6, de nuevo torre C8, muy buena jugada. Si cambiamos en E5 reforzamos y luego nos queda la debilidad también de G5, y en este caso también está el alfil tocado y el peón de A4. Y aquí torre G2. Esto ya es un grave error de Caruana. Su última opción por mantener, digamos, la posición cerca de la igualdad o de obtener compensación era torre D E1, donde, bueno, ya os digo, las negras pues pueden rondar un 0.35, una ligerísima ventaja negra, pero que podría haber cierta compensación. Torre G2, automáticamente el final favorable al que van a pasar las negras es clarísimamente muy ventajoso, ¿no?, para ellas. ¿Qué jugada encontró aquí Bachier? La que hizo una jugada muy buena, que es D5. Con esta jugada, aprovechando algunos temas tácticos, sobre todo la posibilidad de que las negras puedan comer el peón de G5 ahora sin ningún problema. Esa es la principal amenaza, ¿no? Y aquí alfil por D5. Claro, ahora se está comiendo el peón en una, ¿no? Entonces vemos formas de las blancas de capturar. Si, por ejemplo, comen de torre, las blancas tienen un jaque y a rey A2 simplemente podemos hacer dama E6, se está tocando el alfil y clavando la torre, y tras torre C2 simplemente alfil por G5. Y bueno, las negras tienen aquí una clara ventaja, ¿no? El alfil va a volver a la diagonal, los peones son más rápidos e incluso el rey puede estar en cierto peligro. Comer de dama también es malo, por dama por alfil por y torre por A4, ¿no? Y este final de nuevo es claramente ventajoso. En la partida se tomó de alfil y ahora tras torre C5, muy buena jugada, tocamos la dama, dama B3, simplemente alfil por G5. También valía torre D7, pero bueno, alfil por G5. Y este final, bueno, esta posición es claramente lo que os decía, ¿no? Ventajosa para el negro, ya no es solo su peón de más, sino que los peones del flanco de rey van a ser más rápidos que los peones del flanco de dama. Además, el rey negro está más seguro y las blancas tienen bastante más peligro con su rey, ¿no? Está más débil y avanzar los peones están las torres también ahí. Aparte que vamos a ver ahora cómo liquidó la partida, el paso al final Bachier-Lagrave, ¿no? Aquí jugó alfil C4, alfil F6. Se está amenazando, por ejemplo, ahora torre por C4, ¿no?, con el tema del ataque de la dama y el alfil sobre el punto débil. Torre 2, toca la dama, jaque. También se podía jugar dama G5, perdón, pero jaque está bien. Torre 4, esta va a producir demasiados cambios. Quizás será un poco mejor alfil de 3. Tratar de evitar de cambiar cuantas más piezas mejor. En este caso para las blancas, cuantas más piezas tengan, pues quizás puedan conseguir más contrajuego. El final es peor para ellas. Tras torre 4 y torre 5, lo que va a hacer Bachier es pasar a un final muy favorable, cambiar las torres. Tras torre de E1, torre por E4, torre por E4 y torre E7. Bueno, había varias opciones, ¿no? También H5 es buena. Aquí, por ejemplo, si alfil de 3, torre por, alfil por y dama C5, también las negras tienen ventaja. Y aquí, de nuevo, si comiéramos de peón, pues simplemente dama E5, ¿no? Son todavía más fáciles, los peones corren más libres. De nuevo aquí, torre E7, también H5 directo es ganadora, incluso mejor, torre E7.
Aquí jugaron alfil de 3. Y ahora torre por E4, alfil por E4 y simplemente dama de 7. Bueno, lo que os decía. En este caso, este alfil, este peón y este alfil son un pelín torpes para poder parar al peón H, ¿no? Le cuesta volver. Aparte que dama y alfil siempre tienen amenazas contra el rey, y el peón blanco no es tan fácil de que llegue a séptima, ¿no? De hecho, aquí Caruana no lo vio claro, jugó dama B5, y bueno, también lleva un final bastante perdido, pero vemos, por ejemplo, por analizar una pequeña simulación, lo que sería una carrera de peones, ¿no? Si, por ejemplo, A5, H5 y A6 simplemente H4, ahora dama B7, por ejemplo, ¿no? Para apoyar el avance del peón, ese es el principal problema. Simplemente vendría dama B1, rey H2 y H3. Y los dos coronamos, pero uno con mate, ¿no? Si A7, perdón, damos jaque primero, rey B1 y H2. Y ahora esta amenaza es con mate imparable. De hecho, si hacemos dama, pues simplemente podemos hacer dama o torre y damos mate, ¿no? Solo es una pequeña variante, podéis mirar un poco, pero realmente aquí la posición está muy delicada, ¿no? Porque siempre hay la amenaza del mate y los peones son bastante más rápidos. Y a dama b5, Bachier cambió, aunque también podríamos jugar el mismo tipo de final que os acabo de enseñar. Es decir, Bachier decidió comer y jugó alfil b4. Le pareció que este final era suficientemente ganador y quizás no quiso ningún riesgo, aunque creo que, por ejemplo, dama d1, rey h2 y h5, con variantes similares a las que acabamos de ver, también era perfectamente, ganado para las negras, ¿no? Pero bueno, tras dama por, alfil b4, rey c2, h5, aquí jugó b6, intentar mantener el peón, por ejemplo, con b3, ¿no? Vendría h4 ya, o incluso f5 y h4, y la digo, ventaja decisiva, este final, la ventaja decisiva desde las negras es muy grande, porque los peones blancos están doblados, el alfil los controla, y aquí vamos a tener un 3 contra nada o un 2 pasados y ligados, y el alfil el rey va a ser suficientemente, va a apoyar los peones para ganar fácilmente, ¿no? Aquí decidió jugar b6, sacrificar un segundo peón, y tras rey d1, f5, g5, bueno, muchas veces era un poco mejor h4 para el negro, pero no importa, porque también está ganando esta posición, ¿no? Por ejemplo aquí, y tras rey f1, rey g5, pues aquí decidió abandonar, Para que veáis una idea, por ejemplo, si rey g2 simplemente h4, y si movemos el alfil, esto ya lleva al mate, ¿no? Rey h4, g3, g2, y coronamos con mate, por ejemplo, ¿no? Y otra variante, por ejemplo, rey h2, pues simplemente h3 y rey h4, de nuevo con la amenaza g3, g2, ¿no? Rey h1, g3, y esto es insuficiente para que podamos ganar, porque es más, si no queremos ni siquiera tener por qué jugar g2, podríamos aquí jugar una jugada tipo alfil c5, ¿no? Por ejemplo b3, y ahora pues irnos, ¿no? con nuestro alfil aquí. En cuanto se vayan hacemos jaque, si rey 1 también podemos hacer jaque, y si rey h1, pues bueno, a la larga no nos quedará más remedio que acabar jugando g2, ¿no? Y alfil por, peón por, rey por, y bueno, alfil aquí, el rey entra, se va a comer los peones y conseguir ganar. Bueno, pues esto ha sido la partida del día. Caruana Bachier-Lagrave, espero que os haya gustado. Caruana empieza con una derrota, se ha alejado un poquito ahora mismo de Carlsen, él sigue bajando 11 puntos y quizás se coloca a los 30, pero bueno, creo que es un torneo muy largo. Han comenzado la primera ronda, 3 partidas ganadas y 3 tablas. Hay algunos jugadores, como por ejemplo Nakamura o Bachier, que es su debut en este Grand Prix. En Nakamura quedó en segunda posición en otro torneo, o sea que tenemos un Grand Prix todavía muy disputado. Y nada, seguiremos haciendo los vídeos que podamos de este interesante torneo. Se despide el maestro Fido Oscar de Prado para pokeriajedrez.com.